Bueno, pasamos ahora, estamos en el bloque 1, el bloque 1 de la gramática, y vamos al apartado de las relative clauses, de la oración de relativo, que es el siguiente gran punto de gramática. Estaba diciendo que vamos a estudiar. En esta primera parte vamos a introducirlo, vamos a verlo brevemente, y en la siguiente ya lo desarrollaremos totalmente. Bueno, en la ficha que tenéis y tal, habla de pronombres relativos, cuando en realidad lo que, como digo, lo que teníamos que hablar, lo que deberíamos hablar es de relative clauses, ¿ok? Bueno, os muestro un ejemplo para que... no, disculpa, creí que teníamos por aquí un ejemplo. Bueno, utilizamos esto. Bueno, ¿qué son las oraciones de relativo? Las oraciones de relativo son adjetivos, pero muy grandes. En lugar de una sola palabra, toda una oración con un sujeto, un verbo y un complemento funcionan como adjetivo de un sustantivo. Es decir, me dicen algo de un sustantivo. Esa es la esencia, la base de las oraciones de relativo. Oraciones que me especifican, me definen, me hablan, me dicen algo de un sustantivo. ¿Eso qué quiere decir? Que al igual que los adjetivos van siempre relacionados con un sustantivo, las oraciones de relativo tienen que ir también necesariamente enganchadas a un sustantivo. Es decir, aparecen justo detrás del sustantivo al cual se refiere. Por lo tanto, dos primeras características muy importantes. La oración de relativo, toda ella, con su sujeto, su verbo y su complemento, equivaldría, funcionaría como si fuera un adjetivo. Los adjetivos me dicen, me cuentan cosas de los sustantivos. Por lo tanto, una oración de relativo necesariamente tiene que ir con un sustantivo. Lo habitual, lo normal, lo que nosotros vamos a ver es que van justo detrás del sustantivo al cual se refiere. Fijaos en el ejemplo ese que va primero entre paréntesis. The man who told me this is funny. Yo tengo un sustantivo, the man. Y luego una oración de relativo. Who told me this? Bueno, pues esa oración de relativo, el hombre que me dijo esto, esa oración de relativo, primero, como digo, va justo detrás y me está diciendo una característica, un algo de este sustantivo. Concretamente, lo que me está diciendo es que el hombre del que estoy hablando es el que me dijo esto. Ese hombre que yo digo que es divertido o que es extraño, dependiendo del significado, es el que me dijo esto. No es cualquiera, sino quien me dijo esto. O abajo cuando dice Oviedo, which is the capital of Asturias, is a nice place to visit. La oración de relativo, which is the capital of Asturias, va, como digo, justo detrás del sustantivo al cual se refiere, como un adjetivo. Y al igual que un adjetivo me está diciendo algo de ese nombre. En este caso me está diciendo que Oviedo, que ya sé que Oviedo es una ciudad, pero me está diciendo que es la capital de Asturias, es decir, la característica, la cualidad, que la oración de relativo, como adjetivo que es, me está indicando del nombre al que acompaña, en este caso es como digo que es la capital de Asturias. Esas son las relative clauses, las oraciones de relativo. Oraciones que me dicen algo de un sustantivo y que van detrás, van relacionadas directamente con un sustantivo. ¿Vale? Ay, sí, claro. No se ve todo, ¿verdad? Si veis, si volvemos sobre los ejemplos que estábamos hablando, who told me this, or which is the capital of Asturias, veis que la primera palabra de la oración de relativo es lo que marca la marca visual más evidente de que estamos ante una oración de relativo, que son los pronombres de relativo. Es decir, que las oraciones de relativo van introducidas por un pronombre. Luego ahora vamos a ver pronombres relativos que normalmente equivalen, son casi exactos a las question words. Who told me this? Who, pronombre relativo. Which, pronombre relativo. ¿Vale? Por lo tanto, a la hora de analizar, si viéramos cuál es la estructura de la oración de relativo, diríamos al principio de esa oración de relativo, vamos a poner un pronombre relativo. Y a partir de ahí, todo el resto de la oración. Ese pronombre relativo tiene una función dentro de la oración. Es decir,
que funciona con un papel concreto. Puede ser el sujeto de la oración, puede ser un complemento de la oración, puede ser un circunstancial, es decir, algo. No está ahí como un simple conector entre el sustantivo y la oración de relativo. No, funciona, tiene una función, tiene un papel que cumplir dentro de la oración de relativo. Fijaos, the man who told me this is funny. El hombre que me dijo eso es, ya digo, divertido o extraño, depende del sentido. Who told me this, el pronombre relativo es who. Si nos pusiéramos a analizar, veremos que es el sujeto, es decir, es la persona que lleva a cabo la acción, en este caso, de contarme esto. Who told me this? ¿Quién me contó esto? Y ese caso who funciona como sujeto. Lo mismo es en la oración de abajo, cuando dice which is the capital of Asturias. Which, aparte de marcar que es el inicio de la oración de relativo, es el sujeto. ¿Vale? Es quien en este caso es la capital de Asturias, quien funciona como sujeto de la oración. Esto es importante. A ver, no se os va a pedir, ni en ningún ejercicio y tal, que analicemos, que digamos, oye, ¿cuál es la función del pronombre de relativo dentro de la oración de relativo? No, eso queda para lengua y tal. No. Pero sí es importante, ¿para qué? Para tener claro el sentido de la oración y para alguna cosita, algún ajuste ahí gramatical que en su momento luego ya más adelante vamos a ver. ¿Vale? Esto es la esencia, la clave o lo básico a conocer en la estructura de la oración de relativo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿veis que ya, ahí lo está diciendo, hay dos tipos de oraciones, dos tipos de oraciones de relativo. Las defining y las non-defining. Se diferencian en cuanto al sentido y significado que aportan, pero también tienen diferencias gramaticales, es decir, diferencias en qué pronombres puede utilizar, qué signos de puntuación puede utilizar o no, etc. O sea que el hecho de que sean diferentes categorías son diferentes, como digo, por lo que indica, por su significado, pero también tiene consecuencias formales esa diferencia. Las defining, que son quizás las más habituales, son aquellas que aportan una información esencial, fundamental, para saber de qué sustantivo estoy hablando, es decir, para definir e identificar al sustantivo al que acompaña. En el ejemplo de man who told me this is funny, si yo le quito who told me this y digo the man is funny, alguien me puede preguntar, el hombre, ¿pero qué hombre? Porque hombre hay muchos. Yo me hablo del que me dijo esto. Entonces la oración de relativo ahí es defining porque clarifica, me identifica el sustantivo que de por sí, es decir, si no llevara esa oración de relativo, no sabría exactamente de quién habla o a quién se refiere. Mientras que las non-defining nos aportan información que es extra, es decir, información innecesaria para definir, para identificar el sustantivo. Cuando yo utilizo una oración de relativo non-defining, yo ya sé, el sustantivo al que acompaña está muy claramente identificado, sé de qué hablar. Yo digo Oviedo y estoy claramente. Ahora, yo te quiero decir algo más, aportar una información extra, te la pongo en una oración de relativo non-defined. Entonces, el which is the capital of Asturias, como digo, es extra. Yo ya sé que Oviedo es una ciudad, que está en Asturias. Ahora yo te digo, bueno, y además es la capital de Asturias. Si yo quitara esa oración de relativo y dijera Oviedo is a nice place to visit, tiene sentido completo. Es como que lo afirma. Exactamente. Y no hace falta nada más. Ahora, que yo te quiero decir algo más, pues te digo which is the capital of Asturias. Que no es lo mismo que en la oración anterior del the man who told me this is fun. ¿Vale? Ya digo, va a tener estas consecuencias formales, que ya lo vemos la semana que viene y tal, pero una ya las podéis ver en los ejemplos. Las oraciones de relativo defining se unen directamente al sustantivo sin coma. Sin coma. Mientras que las non-defining, también para marcar un poco ese carácter extra, exactamente, se unen con comas. Tengo que ponerles comas. ¿Vale? Aparte de esto hay diferencia en el uso de pronombres, que se pueden sustituir y tal. Pero bueno, ya en eso nos metemos la semana que viene, pero al menos ya la semana que viene partimos ya un poco con esta base hecha y demás. ¿Algún comentario, duda, pregunta? Yo todas. Pero vamos.
Vale. Bueno, dejamos esto por aquí, ya tenemos esta introducción.